Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Artes Vivas, Resistencias Reales, en su sección al Arte y Cultura al Día, con nuestro invitado Robinson Quintero Ruiz. Bienvenido. Cuánto gusto tenerlo en este espacio. No, para mí un placer estar aquí al aire libre de esta tarde barranquillera, hermosísimo, con todo el público que esté conectado. Y de verdad para mí es una oportunidad maravillosa porque estoy por ahí a puertas de algo nuevo y qué chévere que me des la oportunidad de difundirlo aquí a través del medio. Bueno, maestro, como estamos en vivo, quiero verificar si su micrófono está encendido. Vamos a ver, efectivamente no estaba encendido el micrófono del maestro, pero tenemos uno que recoge sonidos. Maestro, antes de comenzar precisamente a adentrarnos en este mundo de su nuevo trabajo literario, vamos a contarle a nuestro público quién es Robinson Quintero Ruiz, escritor, docente y gestor cultural. Tiene publicado varios libros de narrativa, poesía y crónica urbana, ganador de diferentes premios literarios a nivel nacional e internacional. Su nuevo libro de cuentos, Nadie devora el mundo impunemente. De eso vamos a conversar con el maestro Robinson. Un título bastante diciente. Bueno, yo debo comenzar diciendo esto. Yo soy fuerte admirador del cine norteamericano, de la cultura pop y realmente de muchos de los narradores norteamericanos, específicamente los contemporáneos que, para mi modo de ver, también como lector y como docente, tienen esa magia importante de titular, y sé que eso crea en el lector un gag para atraparlo. Y de verdad, cuando leí las historias, inclusive la historia que volví a titular como Nadie devora el mundo impunemente, no tenía ese título, se titulaba Rueda la vida. Pero luego que comencé como a jugar un poco con esto de la cultura pop rock de los Estados Unidos, llegué a esa conclusión. Me encantaba mucho porque había algo como una especie de atmósfera especial en los textos, y quería eso, que también fueran como un knockout fulminante, entrar de lleno al lector y demostrarles que desde el título pues se presentía algo interesante con los 7 cuentos que están ahí. Vamos a sentarnos. Gracias, Jenny. Para seguir conversando. Maestro, en Nadie devora el mundo impunemente, usted hace como especie de un mapa narrativo de vidas al límite, atravesando por pérdidas, afectos rotos y búsqueda que rara vez encuentra reposo. Sus cuentos de prosa directa y atmósfera intensa revelan personajes que se mueven entre la ternura y la crudeza, el deseo y la soledad, en escenarios donde lo cotidiano se mezcla con lo trágico. Aquí la palabra no se conforma con describir, indaga, hiere, acaricia a la vez, mostrando que en la experiencia humana toda devoración del mundo, del otro, de uno mismo, deja marcas imborrables. Quiero empezar por un cuento que me llamó mucho la atención y sobre todo cómo empieza. En Feliz Cumpleaños, Papá. Realmente... Hablemos de ese cuento, pero específicamente cómo construye usted esa voz narrativa entre la distancia emocional de ese autismo y la violencia simbólica que atraviesa el relato. Bueno, parto de una primera instancia. A mí me gusta, yo trabajo con un escalpelo, soy como un cirujano, y tomo cosas de mi realidad, de mi entorno inmediato, pero también lo ficciono, porque de una u otra manera de eso se trata la literatura, de hacer una recreación, y es un ejercicio de catarsis. Mi segundo hijo, Daniel Esteban, tiene espectro de autismo, y realmente cosas que están ahí muy común. Desde niño pues yo iba a eventos cuando vivíamos fuera del país, y notaba que a él específicamente obras pictóricas, pinturas específicas, Lautrec, Van Gogh, Chagall, le llamaban mucho la atención, y comencé a indagar mucho en eso y le pasaba imágenes. Inclusive las que más le llaman la atención son las de Van Gogh, y entonces ahí me nació como eso. Entonces entré en lo ficcional, realmente de crear un personaje que desde esa barrera misma de ese distanciamiento por su espectro de autismo,
repercutiera mucho en lo que para ellos es las sensaciones interiores, los olores, los colores y cierto tipo de sensaciones que realmente remarcan eso de... Es como una radiografía muy dolorosa de lo que somos como seres humanos. Eso de la disfuncionalidad actual, padres, hijos, esposos muy separados y siempre como, no sé, como ese espacio, ese espectro del vacío y del dolor ante la ausencia. También hay una marca referencial. Yo tengo 2 hijos y el hijo mayor, entonces es un chico precoz y se han acostumbrado a vivir por la vida que llevan sus padres relacionados más con gente adulta. Hay uno de los personajes, la señora Margot, sí, es la que se encarga de mostrarle al chico cómo debe devorar el mundo. Es una historia muy hermosa. Por cierto, la ambienté mucho en mi cercanía, como tengo una casa en Salgar, entonces eso recuerdo mucho, salí una noche a caminar y vi algunas cosas particulares y comencé a anotar y a construir el cuento. Me parece que es uno de los cuentos, por eso lo coloqué de inicial en el libro. Sí, abre y de una lo invita a seguir leyendo e ir adentrándose un poco más en ese mundo. Maestro, el universo que traza en sus cuentos se caracteriza por relaciones afectivas complejas, como bien lo acaba de comentar usted, casi siempre marcado por el desarraigo. Debe ser precisamente por lo que usted nos comentaba, que vivía fuera del país, bueno, la marginalidad o el desencanto. Los personajes, aunque caídos, están llenos de humanidad. ¿Qué le interesa explorar desde esa estética de lo vulnerable y lo quebrado? Y lo quebrado. ¿Es una forma de vindicar lo humano en sus formas más frágiles? Más frágiles, muy bien. Realmente uno también es el producto de lo que ha leído. Y durante mucho tiempo a mí, escritores del realismo mágico, del realismo sucio norteamericano, Fante, Bukowski, Carver, Cheever, la lista sería interminable, han marcado en mí una senda muy importante. De igual manera, yo también soy poco asiduo a ver cine comercial, sino cine de pronto un poco más, series de tipo B, más cine independiente, indie, y realmente casi siempre en esas películas hay una parte opuesta a lo del sueño americano, y a mí me encanta entonces mostrar esa marginalidad. Y cuando hablo de marginalidad no hablo simplemente de situaciones de vivir en la calle, sino de esa orfandad que nos hace como identificarnos en la otredad, en el individualismo también, dentro de ese desasosiego. Y mira que las grandes pautas que marca el libro tienen mucho que ver con las relaciones intrínsecas familiares. La madre es un elemento, porque yo también no podía dejar de lado lo que somos en el Caribe, donde ese matriarcado, pues yo vengo de una familia donde las mujeres tienen un temperamento fuerte, son directrices del hogar. De igual manera el lado patriarcal, pero las mujeres han cumplido un papel muy fundamental. Entonces siempre la madre, vuelvo nuevamente a mi realidad inmediata. Yo vivo con mi madre, ella tiene 92 años y muchos de los cuentos que están ahí son trazos y figuras de esa relación mía con mi madre. De hecho, esa era una de las preguntas, o tengo unas preguntas. Listo. Y es que, ¿qué representa para usted la figura materna dentro de su narrativa y cómo se articula con los silencios y las heridas en el pasado? Y ya usted habló y se adelantó bastante a esta pregunta. A esta pregunta, bueno, la comunión con mi madre es una comunión muy estrecha y cercana. Realmente muchas de las cosas que también atraviesan mi narrativa provienen de lo que extraigo de los boleros que ella ha escuchado durante toda su vida, y yo la he visto cantar y bailar con devoción. Y esos personajes también, porque el desamor también está presente en este libro de Nadie devora el mundo impunemente. Hay un texto que se llama Líneas Finales, Un caballo perdedor. Bueno, son cuentos que matizan mucho, pero en esencia para mí el leitmotiv importante está en eso. Yo siento a mi madre como una raíz que me llena del mundo, que me hace sentir demasiado humano. Realmente el hecho de, a diferencia de mis otros hermanos, palpar ese proceso de su vejez, verla ahí permutar ese espacio de la memoria. A veces me habla de cuando ella era muy niña y cuando Barranquilla tenía otro ambiente, otro entorno, no tan violento como este del contexto actual, y me hablaba mucho de esas cuestiones ceremoniales entre ella y sus padres, entre ella y sus hermanos, y era también como una especie de guiño para brindarle una oportunidad
a ese momento mágico de la memoria que todavía sigue latente en mí, en mi etapa de infante y adolescente, muy importante, como el caso del sabor o el olor del café a media tarde, porque era muy particular en casa, eso a las 3 de la tarde. Qué bonito todo eso. El cuerpo, el deseo y la culpa están siempre en tensión. En líneas finales, por ejemplo, se entrecruza el erotismo, la traición, el desamparo con una honestidad cruda y punzante. ¿Cree que en su escritura hay una voluntad de exponer la brutalidad emocional sin concesiones? ¿Qué límites éticos se impone usted como autor? Bueno, yo antes de crear estos textos me encanta ahondar mucho en eso de los aspectos de lo ético. Leo también demasiada filosofía porque realmente yo creo mucho como Tabucchi. La literatura debe producir desasosiego, la literatura debe realmente conmover y realmente cuando ya tú sabes que haces un producto que está enmarcado, definido dentro de algo como el realismo sucio, de una u otra manera tienes tú que elaborar unos artificios que van ahí, pero intento también ser muy respetuoso con el lector sin herir susceptibilidades. Si, para mí la literatura es algo libre, no me gustaría hablar de literatura de ciencia ficción, literatura no, y literatura para adolescentes. Creo que la literatura no debe tener esos rótulos, pero creo que en sí fue uno de los cuidados que tuve ahora con el acercamiento de la editorial Elipsis y mi editor, de tratar también como de suavizar o matizar un poco, porque sé que las temáticas realmente son de golpe duro y paladean la carnadura de la interioridad del humano. A todos los que están llegando, se van a conectar una vez estemos en red, bienvenidos a Artes Vivas, Resistencias Reales. Esta tarde nos acompaña Robinson Quintero Ruiz, que nos está hablando de su nuevo libro Nadie devora el mundo impunemente. En esa misma línea que usted nos estaba comentando, la intertextualidad con la música, la literatura y el cine aparece de manera constante de Charly García a Cortázar. Bueno, hace un viaje por Kundera. Exacto, entonces ahí quiero que usted por favor nos conteste cómo dialoga su universo narrativo con esas referencias culturales. ¿Son recursos expresivos o estructuras simbólicas que arman el trastorno de sus personajes? Bueno, como te dije, yo recojo muchas cosas de mi realidad inmediata, y muchos de los personajes están prefigurados realmente en la delimitación que algunos seres que yo he conocido en esa realidad están, y trato de captar mucho eso, lo de la esencia, y como te dije, de una u otra manera también son el reflejo interior de mis gustos y mis particularidades. Muchas de las referencias son, nuevamente vuelvo a decirlo, es un guiño a aquellas cosas que yo como lector y como crítico de lectura y docente han quedado marcadas. El libro de los amores ridículos de Kundera, realmente la broma, la ignorancia, la insoportable levedad del ser, pero también, así como lo dices, hay cosas fragmentadas, es una miscelánea. Hay cosas borgelianas, cortasianas, inclusive del mismo García Márquez, bastante mimetizadas, pero están ahí muy presentes. Pero creo que en un alto porcentaje la literatura trato de mezclarla mucho, como hacen los nuevos narradores norteamericanos, que tienen ese fuerte influjo de lo que es, bueno, ya con la poesía del beat bop, que hicieron los Generation y la generación golpeada, la Beat Generation, de tratar de blusear cuando se lee. Eso es lo que trato a veces también de buscar, que haya una musicalidad interna, y busco elementos no solamente del rock, sino también del jazz, como elementos primordiales para que la narración también sea como un poco más dinámica dentro del espectro, sin olvidar, lógico, todos los lineamientos que la literatura exige, en su metanarratividad, en su forma descriptiva de lo minimalístico, en su estructura base de un inicio, de un nudo, de un desenlace, y la descripción desde las diferentes ópticas de narrar, el personaje que está inmerso en algo, o alguien que observa, o alguien que todo lo ve y todo lo puede y todo lo siente. Bueno, trato de jugar con todos los recursos que la literatura me da.
Maestro, y jugar con esos recursos también es importante porque se puede llevar al aula de clase como docente que usted es, y que la gente dice, es que los chicos no leen, es que los chicos están completamente o están muy pegados a un celular, al internet. ¿Cómo jugar con estos elementos tan importantes y valiosos? De hecho, nos ven muchos chicos también que nos siguen en nuestras redes, y es esa invitación. Y realmente cuando empecé a leer su libro como docente, que también soy, dije, aquí hay un material valioso para trabajar con los estudiantes. Específicamente fue el proceso más demorado, porque cuando ya me siento con la gente de la editorial y el editor en particular, Eduardo Echara, y otra gente que me ha colaborado mucho en la distribución del libro, ellos precisamente me decían, el leitmotiv y el doer de esas narraciones es que sean dinámicas, como si fueran pequeños clips de la vida, y entonces, porque precisamente ese lenguaje dinámico es lo que va a atrapar a ese lector joven. Pues tengo que enfrentarme a una gran máquina que son las redes sociales y todo esto de lo audiovisual, inclusive algunas de las historias, a veces las sueño como a manera de podcasts y todo esto, es como si se entrevistara al personaje y él fuera dilucidando en torno a la propia narrativa que está ahí. Sí, son elementos muy de la más media actual. Bueno, yo también soy licenciado en comunicación social, periodismo, y no podía dejar por aparte todo esto de la pedagogía, y la más media tenía que quedar en la practicidad y enfrentar ese desafío, como tú mismo lo planteaste, de llevarle al lector, sobre todo al lector joven, algo que realmente le interpole a él y le dé la necesidad de leerlo con ese mismo dinamismo que él ve las imágenes en movimiento. Y también esas imágenes, como usted lo dice, esas imágenes en movimiento, que se vuelvan también un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje, y más de aprendizaje significativo, porque ellos puedan extrapolarlo a la vida de ellos, a un contexto determinado. ¿Cierto, maestro? Sí, ahí viene la otra parte, que, bueno, como soy docente, realmente me preocupaba mucho eso. Y eso del aprendizaje significativo, tú también eres docente, lo sabes, lo primordial que es para nosotros como docentes incentivar en el estudiante. Tomas una información, llévala a un contexto, en ese saber hacer en un contexto determinado. ¿Qué es importante ahí? ¿Qué elementos encuentras tú que puedan tener esa significancia en correlación o estar subyacente en la vida misma? Realmente, por eso me he inscrito mucho al hiperrealismo, porque yo también hago otros géneros, pero me encanta mucho ahí porque siento que realmente es como una terapia psicológica en momentos como este. A veces ahí creo que aparecen un par de cuentos en donde hay una chica de 15 años que está próxima a cumplir sus 15 años, esta relación también tan ambigua, madre-padre, por un carro, por el padre no querer invertir en... me parece muy jocoso todo eso. Excelente, ese cuento me encantó. Buenas intenciones, ese título. ¿Cómo logra ese equilibrio entre la crudeza de lo narrado y la dignidad con la que construye a sus personajes? Eso me llama poderosamente la atención. Porque, bueno, yo soy muy seguidor de un par de cineastas. Uno es Sean Baker, y realmente cuando yo vi la primera de sus producciones, que fue hecha con un celular sencillo, se llama Tangerine, Mandarina, es la historia de un par de travestis en Los Ángeles, en la zona B de Los Ángeles, porque no es la zona de Hollywood Boulevard ni nada. Y este par de chicos, a pesar de lo sórdido de los lugares donde viven, de las situaciones deprimentes, porque son drogadictos y todo esto, maltrato físico intrafamiliar, hay algo muy especial, como una especie de camaradería entre esos dos travestis que hacen como una especie de tour muy urbano, y eso siempre me llamó la atención, porque es que es como rescatar en medio de esa oscuridad un hálito, un rayo de luz que nos da una esperanza, porque es que al final, no sé, Jenny, yo creo que es muy fácil señalar y determinar esto está mal, pero mirar dentro de esa angustia, ese dolor, que hay algo de subsistencia de lo humano y que va a preservar. Yo a veces pienso en mundos apocalípticos y digo, lo que nos va a mantener es eso, ese rasgo de humanidad que es lo que nos da como un aire, como una inmersión en una esperanza, así todo parezca que está perdido. Me encanta demasiado eso. Definitivamente.
Hay en su obra una permanente tensión entre lo que se dice y lo que se calla, entre lo visible y lo latente. La incomunicación parece ser otro de los temas que es como esa columna vertebral de muchos de sus relatos. Escribir es para usted una forma de recuperar esa palabra perdida o silenciada. ¿Dónde encuentra el sentido último de narrar? Mira que para mí es muy preponderante. La gran mayoría de mis textos narrativos tienen demasiado o una profusión del rasgo poético, porque es que precisamente en ese acto de narrar, desde el hiperrealismo y este realismo sucio, también uno tiene que buscar un matizante que ayude como a que el lector, cuando digiera este tipo de historias que son bastante crudas y dolorosas, inclusive mira que los títulos que da cada una de las secciones, Ciudad de pobres corazones, Honestidad brutal, hasta los restos del naufragio, que es como esa hecatombe interior. Y eso también lo debo decir, a mí la filosofía de Sartre, de Camus, Kierkegaard, a mí me marcó mucho, y ese dolor existencial es lo que trato a veces de arropar en ese grado, pero siempre lo hago como en busca de una profusión hacia lo humano, a lo netamente humano. Me encanta mucho, lo digo, yo hago también crónicas urbanas, y cada vez que yo entrevisto a personajes en esas crónicas urbanas, no me gusta ser tan denotativo en esa parte de lo marginal, sino más bien mostrar que esas personas también provienen de un hogar, que tienen lazos familiares, así estén en exabrupto o truncados en ese momento, pero que tienen mucho de ese grado de humanidad y que tienen una dignidad hacia cuestiones como el amor, la esperanza, en medio de esa sordidez y todo. Y creo que es lo mucho que he podido ir trabajando poco a poco. De todas maneras, debo decir que no es un libro nuevo, es un libro que comencé a escribir a mediados de 1999. Bueno, fueron saliendo otras cosas y los fui dejando en stand-by. El libro originalmente tenía 14 cuentos, pero los dividí y les he hecho demasiadas alteraciones por cuestiones de contexto y de situaciones reales que voy viendo. Entonces me encanta porque el libro también ha ido como madurando con el tiempo y ha ido tomando las vivencias, todo lo que se ha ido aprendiendo también, cómo lo ha podido llevar, y nos está dando una obra que los invito a que la lean. No pueden dejar de leer esto. Hablemos de esta parte de escritor. Ya la parte como escritor, sabemos, como usted bien lo dijo ahorita, que es poeta. Su narrativo, aunque en prosa, conserva un ritmo interno, una cadencia que evoca lo lírico, como bien lo decía. Usted es un gran lector, por eso cuando uno toma su libro se da cuenta realmente del buen lector que usted es, de esos buenos párrafos, que en cada uno de esos versos hay una lectura, hay una investigación previa, es una seriedad que provoca. ¿Cómo dialoga en su obra la poesía y el cuento? Y además de eso, hay zonas de su escritura donde ambas fronteras se diluyen. Se diluyen, sí. Es algo que aprendí en Cortázar realmente. Sí. Yo, cuando leí por primera vez Salvo el crepúsculo, porque de verdad Cortázar es conocido a nivel mundial por su narrativa. Claro. Entonces, pero uno ve, por ejemplo, extractos de Rayuela, Toco tu boca, entonces uno va mirando ese universo y realmente recuerdo mucho En continuidad de los parques, o sea, pasar de la ficción a la realidad sin que el lector, cuando se viene a ver, se encuentre atrapado en eso. No te voy a decir que ha sido una técnica que alcancé en unos cuantos años, ha sido de trabajar y realmente... a pesar de que alguna gente pues me dice, no, uno debe decir uno es un escritor, yo me siento más poeta que narrador, y siento la poesía de mi misma interioridad, y cuando hablo no solamente de la palabra escrita o hablada, sino hasta de lo vivencial y la manera como tú enfrentas al mundo y como tú capturas instantáneas del mismo mundo. Para mí, yo sigo siendo un hombre de 56 años que se sorprende con muchas cosas. Por ejemplo, ayer estuve por allá por Cuatro Bocas, estuve en Juan Mina, después subí hasta Tubará, y observar la forma en que el tiempo va pasando,
la migración de las aves en la tarde, las conversaciones más triviales de los transeúntes, de la gente que se para en un estacionamiento de buses y todo. Eso para mí crea como una atmósfera, y a veces digo, bueno, uno es un bendecido por tener la capacidad de asombrarse ante cosas como esta. Definitivamente. Y además de eso, maestro, poderlo tener a usted en Artes Vivas, Resistencias Reales también, para nosotros es muy, pero muy agradable que personajes como usted, cuando lo invitamos, digo, sí, Jenny, allá voy a estar, sí. Gracias por la oportunidad y no, gracias a usted por aceptar esa invitación. No, para mí siempre ha sido gustoso y realmente, bueno, viene mi otra faceta que es la de gestor cultural, Jenny, sí. Tú lo sabes. Has estado ahí hombro a hombro conmigo en muchos de los eventos culturales que se gestan en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Y creo que realmente necesitamos sensibilizarnos a través del arte, la pintura, la literatura, la música, la danza, y abrir estos espacios para que se puedan dar cosas tan importantes como este programa que estás llevando a cabo y como muchos de los otros espacios que has logrado consolidar y ganar y premiar y ser mención. De verdad para mí es muy preponderante. Y de verdad invito también a los otros gestores, los otros escritores, toda la gente que está en común con nosotros en esto de la cultura, que se den esa posibilidad de abrir estos espacios, de participar en ellos y realmente mostrar desde la cultura una nueva faceta de nuestra ciudad Barranquilla. Claro que sí, gracias maestro por eso. Bueno, sus personajes son jóvenes que sobreviven a condiciones emocionales o económicas adversas, pero también adultos que cargan con culpas y sueños vencidos. ¿De qué manera su experiencia vital ha nutrido estos escenarios narrativos? ¿Qué tanta ficción hay en esos cuentos? ¿Y cuánto hay de biográfico o testimonial? Ya estoy cruzándome una línea. Una otra línea, lógico, pero vayamos también. Como te conté, estudié comunicación social, periodismo, me encanta mucho la crónica periodística. Y sí, hay mucho de ese periodismo literario que Truman Capote, que Ray Loriga, que Alberto Salcedo Ramos nos ha enseñado. O sea, también mirar esa parte, por ejemplo, tú lees a veces El oro y la oscuridad, que es la historia de Antonio Cervantes Quipambelé, que es un personaje muy marginal, realmente de una catadura fuerte, pero Alberto lo lleva a esa sensibilidad de un personaje huérfano, pero muy humano, y eso fue creando en mí. Yo tengo un padre para cada una de las cosas. Guy Calés ha sido para mí uno de los cronistas después de Truman Capote que me han dado esa dimensión, y cuando yo leí por primera vez una pequeña crónica que unos mafiosos en el sur de Nueva York habían contratado a Frank Sinatra, y ese día Frank Sinatra estaba resfriado y Frank Sinatra no quería ir hasta ese lugar. Entonces, había una cuestión, cuando tú lees la crónica, muy tensionante y todo, y yo decía, wow, ¿cómo alguien puede tomar realmente? Cuando, por ejemplo, yo fui la primera vez y fui a esos sitios, yo decía, ¿cómo esta persona toma esa atmósfera y la hace tan palpable en algo que escribe? Pero sí, Jenny, vuelvo y te recalco, no ha sido un trabajo de 1 ni de 2 años, ha sido de mucho tiempo lograr de una u otra manera, no lo llamaría fórmula, pero sí técnica de atrapar eso. Sí hay mucho de cosas referenciales, autobiográficas, de mi entorno común, pero también de mucha gente y de otras historias. Yo soy muy metanarrativo, pero también soy muy intertextual. Cosas que escucho en canciones de Lou Reed, Tom Waits. Me encanta mucho el cine independiente norteamericano de Jarmusch. Y voy atrapando cosas que las contextualizo y digo, yo lo diría en Barranquilla o en la costa atlántica de esta manera. Y a este personaje lo utilizaría. Y mira que hay muchos lugares, a pesar de no ser referentes. Recuerdo mucho en la parte final de Líneas Finales, el chico se va con la chica y se van a un motel, a una zona de moteles, es lógico, es Juan Mina. Entonces eso, ¿sí me entiendes? Son como cosas, en Estados Unidos tú sabes que los moteles de carretera son también muy propensos a aparecer en cierto tipo de obras, sobre todo literatura de carretera. Me encanta mucho eso, el road movie. Es que, vuelvo y te repito, yo creo que hay un alto porcentaje del 100%, a veces me siento un poco, a pesar de que yo intento ser lo más barranquillero posible, porque
a veces creo que mi literatura inclusive es mucho más sesgada hacia la vertiente norteamericana y tiene mucha referencia de la literatura norteamericana, que parece que Robinson Quintero, cuando hace sus escritos, los libros parecieran que fueran traducidos del inglés al español y que hubiesen sacado de aquel contexto. Pero es todo lo contrario, me he alimentado de eso, pero también no te puedo negar que a mí Rojas Erazo, el mismo Cepeda Zamudio y García Márquez han dado un derrotero. No voy a decir que sean el leitmotiv mayor, pero sí han dejado elementos de la literatura universal, esa relación padre, hijos, entre hermanos, relaciones inclusive de pareja y todo, han sido extraídos de ese universo mágico que he leído de la literatura del Caribe de muchos tiempos. ¿Qué tan difícil es tener hijos, adolescentes, que también uno tiene que en casa estar, digamos, colocándole, asignando horas de lecturas u horas en el celular? Cuénteme cómo maneja usted eso, si también atrapa en ese universo de la lectura. Bueno, porque lo que uno vive en el aula también lo vive en la casa. En la casa, idéntico. He contado con la suerte de hacer un proyecto y que ese proyecto haya tenido una fuerte ascendencia, tanto en alumnos como en mis hijos. Porque hay cosas que realmente yo les digo a ellos, aquí no hay casi muebles, lo que hay es libros. Realmente tengo una biblioteca bastante extensa y mis hijos siempre se han sentido como atraídos por eso, porque también me han observado la pasión y la vocación, como yo también, no solamente de mis textos propios, Jenny, sino como hablo inclusive de textos tuyos, de otros escritores. Yo cada vez que puedo promociono algunos autores nuestros, John Better, Carlos Polo, Fadir Delgado, que aparte de ser mis hermanos y amigos, son gente que está haciendo una literatura en el Caribe que ha sido muy importante y que realmente yo valoro también demasiado. Igualmente ya algunos otros amigos a nivel internacional, en México Marlene Sertuche, bueno, en Argentina Oscar Babria, bueno, mucha gente así. Ha sido muy importante para mí realmente tomar eso, y al mostrar esa vocación y esa pasión, yo creo que eso de una u otra manera crea algo ahí muy endógeno con mis estudiantes y mis hijos, de hacerlos muy asiduos también a la lectura. Maestro, para ir cerrando, el título de su libro, Nadie devora el mundo impunemente, es tan contundente como poético. Condensa una filosofía del límite, del daño y de sus consecuencias. ¿Qué significa para usted esa frase? ¿Es un manifiesto literario o una advertencia existencial? Bueno, yo creo que tiene de las dos cosas. Como te dije, el texto nace hace mucho tiempo, en 1996. Había terminado de leer unos libros de Georges Bataille y había mucho de esa duda existencial y de ese dolor asiago que cargamos los humanos, y a veces hay gente que me dice, pero tienes un hogar bien formado, tus hijos han sido profesionales, tienes un trabajo, pero a veces les trato de explicar que, como decía Heidegger, el estar aquí, o Cartier-Bresson, el vivir en este momento no me puede hacer ajeno realmente al dolor de los otros y a muchas otras cosas. Y desde allí, desde esa perspectiva, comencé como a formar, y siempre me daba cuenta de algo: no pasamos de gratis por este mundo, por beneficio o beneplácito de algunas cosas, ya sean positivas o negativas, siempre nos llevamos lo que nos merecemos. Y es muy, no sé, maravilloso reconocer que en esa entelequia, en esa relación ser-mundo, a pesar de lo doloroso, porque es que nacer es trágico, irnos es trágico, vivir es trágico, a pesar de que lo maticemos. Recuerdo mucho un bolero que mi madre canta, dice: por un breve instante de felicidad hay siglos de dolor. Eso es maravilloso y ha marcado mucho ese derrotero de mi literatura interna. Amigos de Artes Vivas, Resistencias Reales, Robinson Quintero Ruiz, excelente escritor, poeta, con esta obra que nos está convocando, provocando a leerla. ¿Dónde la podemos encontrar? Redes sociales. Y además de eso, en España está pasando con usted también importantes cositas en España. Cuéntenme. Bueno, eso le debo mucho a una banda de forajidos, mi gran hermano Félix,
Jiménez. Realmente nos conocimos hace mucho tiempo en Bogotá. Él después estuvo radicado con un proyecto llamado La Calandria en México, y su esposa es mexicana. Se van a vivir a Barcelona y tienen un proyecto llamado Profesor Young, que es un poco de esto de la narrativa audiovisual, pero muy contundente. Los españoles realmente fueron los que acuñaron el término de realismo sucio a las obras de Bukowski y todo esto. Y estos chicos muy inquietos pues me han hecho partícipe de esa banda, y realmente esto fue lo que me dio la proximidad con algunas editoriales de Canadá, México, y ahora esta que va a radicarse acá en Medellín, Elixir Editores, y que tienen como toda editorial una vertiente, una corriente específica, que es la narrativa de esa cruda realidad. Y bueno, bienvenido sea el libro Nadie devora el mundo para ellos. He sentido el apoyo. Realmente para mí ha sido magnífico pues salir del entorno del color local, ir a lo nacional y luego a lo internacional, y de verdad estar rodeado de esos ángeles clandestinos que le dan la mano. El libro se encuentra en la actualidad en preventa. El libro creo que va a tener un costo de 45, 50 mil pesos, pero en la actualidad se consigue en preventa a través de las redes a partir del 15 de agosto de Elixir Editorial. Pero quienes quieran ya irlo apartando pueden hacerlo a través, me pueden escribir a mi WhatsApp, y ahora te paso claro, 324-924-3163, o pueden ir al Facebook y a algunas otras redes de Instagram donde aparezco como Robinson Quintero Ruiz, y ahí pueden contactarme. Y de verdad creo que en octubre, a mediados de octubre, después de la presentación en Bogotá, estaré en Barranquilla presentando el libro. Y ahí estaremos acompañándolo. Gracias. Maestro Robinson, gracias por su tiempo. Lo dejo en primer plano para que se despida de nuestros queridos cibernautas. Chao, chao. Se despide el maestro Robinson. Bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada. De verdad, a pesar de dejarnos devorar por todas estas reminiscencias y todo, espero que tengan esa pequeña proximidad con el libro cuando salga, y realmente para mí es importante, más allá de estar promocionando o difundiendo este libro, realmente lo más importante para mí es estar aquí y demostrar que la cultura en Barranquilla puede gestarse. Maestro, aquí Gracias, lo saluda Rafael Esquivel de Filipo, lo está viendo, le manda saludos. Rafa, muchos saludos para ti, gracias por estar aquí al pendiente de todo esto. Nelson Antonio Filo, gracias por estar, y bueno, a todos los que se van a conectar, muchísimas gracias. Chao, chao.